Cohabitación inesperada. Donald Trump busca unir adversarios históricos para arreglar Venezuela. Estados Unidos entra en Caracas. ¿Se acabó la trinchera y el aparato represivo chavista? Comenzó el efecto dominó. Cuba negocia su futuro mientras Colombia se juega el suyo. Se acabó la política de trincheras. Hoy el poder se negocia a la vista del mundo. Buen inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias de Impacto Venezuela de este lunes 2 de febrero de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Bajo el lema de juntar las partes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa un giro que ha puesto a prueba la alianza con María Corina Machado, quien acepta la transición, pero rechaza cohabitar con las mafias chavistas que destruyeron el país. Con Nicolás Maduro fuera del tablero y la Unión Europea validando el proceso, Venezuela se debate entre una democracia express empujada por potencias o el asalto final de un poder con una líder que no acepta maquillajes. Génesis Pérez nos cuenta más. Tan audaz como incómoda fue la reciente propuesta del presidente de Estados Unidos de una transición construida a partir de la convergencia entre la oposición democrática y los restos del poder chavista. Al hablar de juntar las partes, Donald Trump dejó claro que Washington apuesta por una salida negociada. Maybe putting the sides together, doing something. I think she's a very fine person. But I think I have to say at the same time, the current leadership is doing a very good job. Por su parte, la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, convertida hoy en la principal interlocutora internacional del cambio venezolano, ha intensificado su ofensiva diplomática junto al secretario de Estado Marco Rubio, insistiendo en que el desmontaje del chavismo ya está en marcha, pero sin aceptar fórmulas que reciclen las estructuras corruptas. En entrevista con CBS News, fue aún más clara en su posición. Everything Delcy Rodriguez is currently doing is because she's complying with instructions she's getting from the United States and the president when the time comes. But it doesn't matter. That should be decided in elections by the Venezuelan people. I wasn't allowed to run in the last election, as we mentioned before, because Maduro was afraid to run in against me. Creo que desde ese punto de vista también debe tomarse en cuenta el hecho de que hay factores que están fuera del alcance de la propia María Corina Machado. Factores que pueden cambiar esto literalmente en el transcurso de horas. A este tablero se sumó la Unión Europea, que confirmó conversaciones directas con la Casa Blanca para respaldar la reconstrucción democrática a casi un mes de la captura de Nicolás Maduro. Bruselas ratificó que nunca reconoció la legitimidad del régimen y sostuvo que Venezuela merece una refundación institucional auténtica. Habrá un reconocimiento de esa naturaleza. ¿Cómo se dará la interacción a partir de las decisiones de administración? ¿Quién tomaría las decisiones con respecto a Fuerzas Armadas, Policía Nacional, régimen jurídico, lustración, transición democrática, elecciones posibles? Mire usted la cantidad de situaciones en las cuales la legalidad y la legitimidad van a tener que encontrar un camino en común. Entre pactos impuestos y vigilancia internacional, el país se juega su destino: administrar una transición bajo tutela externa o romper, por fin, con el ciclo autoritario. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Tu opinión es el mazo de la justicia. Este noticiero no solo informa, se construye con tu voz. Por eso nuestra pregunta del día en todas nuestras plataformas digitales de Impacto Venezuela es la siguiente. El presidente Donald Trump quiere que la oposición venezolana y el chavismo trabajen en alianza, pero ¿es posible reconstruir Venezuela pactando con quienes la destruyeron? Participa, opina y comparte ahora mismo. Tu voz no solo cuenta, tu voz impacta. No te pierdas el análisis de los resultados en nuestra emisión estelar. Te leemos. Venezuela bajo sismo político. El régimen, herido de muerte tras la captura de su cúpula, empieza a desmantelar su propio aparato de terror. No es paz, es una capitulación forzada. Lo que por décadas negaron, hoy es oficial. El helicoide, el epicentro de la tortura en la región, cierra sus puertas acompañado de una amnistía general. ¿Es el fin de la represión o una cínica maniobra de supervivencia para limpiar su imagen ante el mundo? Juliana Palmar nos trae el filo de la noticia.
El concreto que albergó los gritos de la disidencia ahora pretende vestirse de deporte. Delcy Rodríguez, actuando como encargada de la presidencia de Venezuela, firmó la sentencia de muerte de este ícono del miedo. La promesa oficial es borrar el rastro del SEBIN y convertirlo en un espacio comunitario. Sin embargo, en las calles la lectura es unánime. El corazón del sistema de inteligencia dejó de latir porque ya no tiene quien lo financie ni quien lo defienda. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Los tiempos no son casuales. Este anuncio es el efecto dominó tras el golpe más duro recibido por el chavismo, la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La advertencia del presidente estadounidense Donald Trump fue el detonante final. Sin el comandante en jefe, la cúpula que queda en Caracas intenta un control de daños desesperado, admitiendo por primera vez que las celdas estaban llenas por razones ideológicas. But he's a violent guy and he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. But he's tortured people and... Bueno, sin duda alguna hay una orden externa, que no hay ninguna decisión soberana, sin que esto no hubiese sido posible si Maduro no estuviera en una cárcel, si no se hubiese producido el bombardeo, si a la par no se hubiese producido toda una movilidad de los familiares de presos políticos y de las víctimas que han logrado hacer un ruido mundial. Estamos hablando de una situación global. Sin eso no estaríamos en este punto. Y obviamente aquí no es el peor de los escenarios para el régimen, porque a ellos siempre les ha resultado tener rehenes. No tener rehenes, por ejemplo, para Diosdado Cabello es un gravísimo problema, porque su figuración política en los últimos 2 o 3 años ha estado vinculado con la detención de personas. El goteo de libertad se convirtió en torrente. Si bien el Foro Penal certificó 310 excarcelaciones hasta el cierre de enero, en las últimas horas han sido frenéticas. Las pesadas puertas de la mazmorra del helicoide finalmente han cedido. Lo que era una cifra estadística ahora es un clamor humano en las calles de Venezuela. Aún quedan tras las rejas más de 700 personas, mientras algunas ONG han identificado que actualmente hay más de 90 centros de torturas en todo el país. Estamos muy lejos de la destrucción del aparato represivo del chavismo. El aparato está intacto. ¿Okay? Se anuncia un retroceso de las consecuencias del aparato, pero el aparato está intacto. Tanto que hace su anuncio, una de las demostraciones de que el aparato está intacto es que hace el anuncio de la sala, desde el Tribunal Supremo de Justicia, con la presencia de todos los magistrados responsables del encarcelamiento, procesamiento de todas estas ilegales detenciones. Todos los que estaban ahí son responsables de eso. Son corresponsables. Estaba también Tarek William Saab, estaba el defensor público, el defensor del pueblo y el ministro del Interior. Es decir, el aparato sigue absolutamente intacto y operativo. El cierre es apenas el síntoma. La batalla real es la ley de amnistía. Delcy Rodríguez pretende sanar heridas desde 1999, excluyendo delitos graves como terrorismo, magnicidio y narcotráfico. Pero el Foro Penal se adelanta con un anteproyecto que no ofrece olvido, sino dignidad. Para las ONG y el gremio periodístico, la línea es clara. No se perdona a criminales, se libera a inocentes. El mundo vigila que esta jugada no sea la última trampa de una puerta giratoria que el chavismo ya no puede sostener. Le damos la bienvenida con optimismo a esta propuesta de amnistía general. Sin embargo, debemos también tener cautela de que la amnistía no sirva para crear un manto de impunidad por violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Sí debe servir para un plan de pacificación, reunificación en el presente y en el futuro. Por el otro lado, la liberación total de los presos políticos que seguimos esperando, un número de más de 700 personas, debe continuar sin que se supedite a una ley de amnistía. Hasta ahora hemos verificado la excarcelación de 310 presos políticos desde el 8 de enero de este año. El chavismo pide pasar la página, pero expertos advierten que sin una justicia independiente, la amnistía es un paño de agua tibia. Lo que hoy vemos en el helicoide no es el fin del conflicto, sino la señal más clara del que el muro de Berlín venezolano ha comenzado a agrietarse. El tiempo corre en contra del régimen. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En Impacto Venezuela seguimos minuto a minuto el pulso de los acontecimientos. No se despeguen de nuestra pantalla. A continuación, información de última hora.
Se acabó la trinchera. El 31 de enero de 2026 quedará marcado como el día en el que el socialismo del siglo XXI dobló las rodillas. El aterrizaje de Laura Dogu en Maiquetía no es una visita diplomática, es el inicio de la liquidación controlada. El régimen que nació para destruir al imperio ahora baila joropo bajo las reglas de Washington. Es su última oportunidad de oro para no terminar en el basurero de la historia. Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de Estados Unidos, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional. Caracas ya no es un fuerte militar, es un tablero de ajedrez. Con Iván Gil recibiéndola en la alfombra roja, lo impensable ocurrió. El chavismo acepta ser supervisado, pero cuidado, Dogu no viene a tomar café. Ella es la arquitecta de la presión en entornos hostiles. Si en 2024 fue la sombra que persiguió la legitimidad de Maduro, hoy es quien sostiene el cronómetro de su salida. Sí, no, estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjuntos sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder, con la narcodictadura. Entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron ir a hacer esto. El perfil de Laura Dogu es una declaración de guerra diplomática. Veterana en lidiar con dictaduras, llega con una hoja de ruta de 3 fases que no admite errores: estabilización, recuperación y transmisión democrática. Olvídense de las negociaciones eternas de México-Barbados. Esta es la diplomacia del resultado. Mientras la oposición celebra, en el despacho de Delcy Rodríguez el aire se vuelve pesado. Washington ya está en casa. Representa una nueva etapa en relaciones de los Estados Unidos con Venezuela. Está hablando de la apertura del aeropuerto en Venezuela, es decir, en inglés se dice we're open for business. Es un mensaje que los Estados Unidos le está enviando al mundo, que Venezuela está abierto de nuevo para comenzar negocios internacionales, en donde el sector privado pues es bienvenido una vez más, con la protección de los Estados Unidos. Así que es un mensaje muy importante. Ella entiende bien la cultura latina, entiende bien la idiosincrasia latinoamericana, así que en mi opinión ella va a hacer una labor muy importante, y obviamente esto es independiente del proceso judicial que el dictador Maduro y su esposa están enfrentando. Es la mutación final. El chavismo sabe que esta es su última bala. Si no aprovechan esta oportunidad de oro con Dogu, la historia no los recordará como resistencias, sino como el régimen que negoció su propia extinción para evitar el colapso total. Fin del modelo petrolero venezolano. La reforma a la ley de hidrocarburos representa el mayor viraje de la industria en 5 décadas y dinamita los principios dogmáticos desde la llegada del propio Hugo Chávez al poder. Aún queda mucha tela por cortar y claridad en cuanto a la ejecución de las nuevas reglas, pero algo sí es evidente: PDVSA se reconfigura bajo un esquema de supervisión y tutelaje estadounidense. Quique Frías con los detalles. La reforma a la ley de hidrocarburos abre una etapa inédita en más de 50 años para la Venezuela republicana. Más inversión extranjera, pero menos control operativo directo del Estado, dominado férreamente por el chavismo que hoy lidera Delcy Rodríguez. El modelo estatista impuesto durante décadas queda herido de muerte y da paso a una reconfiguración forzada, acelerada y sin margen para el discurso épico. La Casa Blanca definirá cómo y en qué se usan los fondos de la venta petrolera, es decir, una Contraloría extranjera. Así que pudimos crear un mecanismo temporal a corto plazo, donde todos los meses se presenta un presupuesto. Estos son los fondos que necesitamos. Les decimos de entrada para qué no pueden usar el dinero, y han cooperado en este sentido. Estados Unidos ya no es el enemigo externo, ahora es quien guía el movimiento petrolero venezolano. Licencias, flujos de dinero, destino del crudo, todo pasa por la gestión gubernamental norteamericana y la bajada de instrucciones que le envía a Miraflores. ¿Es esta la única vía para reconstruir una industria en ruinas, o la entrega definitiva del oro negro a capitales extranjeros? Hay que tener presente que esta es una solución transitoria que será ya restituido totalmente la administración tanto de la producción del petróleo y todos los bienes de la República y la comercialización al gobierno que constitucionalmente sea electo. Y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué se justifica en forma transitoria
ese control de el producto de la venta del principal elemento de exportación y de ingreso económico del país. Bueno, ahí está la respuesta, porque no hay confianza en que en este gobierno, que es una continuación del que venía ejerciendo, de que pueda garantizar la integridad de esos recursos. Los planes estadounidenses de riqueza para Venezuela, en medio de una transición sociopolítica profunda, enfrentan un duro obstáculo, el despilfarro de décadas. Por una parte, las importaciones siguen subiendo con las nuevas licencias, con la India como el gran mercado, pero por otro lado, PDVSA tiene casi $1.000 millones en deuda con ese país. Ese miedo a agujeros negros que siguen en la industria también condicionan a los dos colosos del mercado, como lo son Exxon y Chevron, que observan con prudencia el tablero. A mí me consta que el que estuvo previo al año 99, allí nunca hubo ningún cuestionamiento en lo que concierne la liquidación y la venta de los crudos, del gas, de los líquidos, de lo que fuera. Eso eran planillas que iban religiosamente al Banco Central y a las cuentas del Fisco Nacional. El giro es tan profundo que el modelo petrolero de la Venezuela post-Maduro, aprobado en el Parlamento controlado por el régimen y bailado en las calles por sus adoctrinados, recuerda el modelo Justi de los 90, que planteaba contratos flexibles y una autonomía solo técnica de PDVSA. El esquema, defenestrado por el propio Hugo Chávez, ahora es aplicado por sus seguidores. Y ya el dinero está comenzando a fluir desde el Emirato de Qatar a los bancos venezolanos. Están ya enlazados con el Banco Central. Le entregan los dólares, de manera porque estamos absolutamente encaminados a soluciones milagrosas como parte de esta gestión. Esto no es solo política ni economía, es el quiebre del ADN del poder. La soberanía hoy cede su lugar a la tutela y el control social a la justicia impuesta. El tablero se rompió y las piezas ya no las mueve el chavismo. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Vamos con Impacto en 60 segundos, lo esencial cuando todo hace ruido. Trump cree que Cuba buscará un trato con Estados Unidos y volverá a ser libre. El presidente Donald Trump estimó que la dictadura cubana se verá obligada a buscar un acuerdo con Estados Unidos en medio de una creciente presión económica tras el corte de suministros de petróleo y nuevas sanciones energéticas. Afirmó que ante una situación económica muy mala y sin el apoyo petrolero que recibía de Venezuela desde antes, Cuba podría acercarse a negociar con Washington y confió en que este acercamiento llevará a que la isla volverá a ser libre. Trump también resaltó que la administración mexicana accedió a reducir los envíos de crudo a la isla, intensificando la presión sobre La Habana y reforzando la estrategia estadounidense de forzar una salida negociada. Dos presidentes frente a frente, el encuentro que definirá el rumbo de Colombia. Este 3 de febrero de 2026, día en que se cumple un mes de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, Gustavo Petro y Donald Trump se reunirán en la Casa Blanca en un encuentro asimétrico y decisivo para recomponer una relación bilateral marcada por meses de choques, acusaciones y desconfianza. La agenda estará dominada por narcotráfico, seguridad regional y cooperación, con énfasis en resultados exigidos por Estados Unidos, migración y deportaciones para evitar una crisis humanitaria y el tema sensible de la lista Clinton y la OFAC. Petro no viaja solo, lo acompañan la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Interior Armando Benedetti y el embajador Daniel García Peña, todos con visas temporales, tras una suspensión previa que elevó la tensión. Expertos coinciden en que, más que acuerdos técnicos, Petro busca una tregua diplomática que reduzca el riesgo de injerencia directa de Estados Unidos en las próximas elecciones. Dale me gusta a este video porque entender lo que pasa también es decidir. Gracias por estar con nosotros, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en redes sociales y visita nuestra web www.impactovenezuela.com para más información en tiempo real. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana.